Un saludo especial para todos. Vamos a avanzar con el curso. En esta ocasión pues corresponde trabajar lo que es la derivada de las funciones trigonométricas. Para ello vamos a tener que reforzar o repasar algunas fórmulas trigonométricas que en este caso pues son los siguientes. Vamos a considerar entonces un triángulo rectángulo con lados A, B, C, donde A es el cateto opuesto, B es el cateto adyacente y C es la hipotenusa. En este caso se considera el ángulo de elevación θ, que lo tenemos acá. Si esto es así, entonces podemos armar las famosas funciones trigonométricas que correctamente se llaman razones trigonométricas. Entonces tendríamos las siguientes razones. Si se divide A dentro de C, entonces se tiene seno de θ. Si se divide B dentro de C, entonces tenemos coseno de θ. Si dividimos el lado A dentro del lado B, obtenemos tangente de θ. Ahora en este lado tenemos las inversas. Si dividimos C dentro de A, obtenemos la cosecante de θ. Si dividimos B dentro de C, se obtiene la secante de θ, que es el inverso del coseno. Y si dividimos B dentro de A, obtenemos entonces la tangente de θ. Muy bien, estas son las razones trigonométricas. También para seguir avanzando, tenemos ahora las famosas identidades trigonométricas. Tenemos las recíprocas. Lo que es la cosecante de θ se puede representar como 1 dividido seno de θ. La secante de θ lo podemos expresar como 1 dividido coseno de θ. Y luego tenemos la cotangente de θ, lo podemos expresar como 1 partido tangente de θ. Luego en este lado tengo las identidades trigonométricas pitagóricas. Si entonces tenemos seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ, eso va a ser igual a 1. Luego tendríamos tangente cuadrado de θ más 1, va a ser igual a la secante cuadrada de θ. Y la última sería cosecante cuadrado de θ igual a cotangente cuadrado de θ más 1. Y en este caso las últimas son las que se llaman identidades por cociente. En este caso tengo la tangente de θ es igual al seno de θ dividido coseno de θ. Y en este caso cotangente de θ es igual al coseno de θ dividido seno de θ. Muy bien, ahora que ya revisamos lo que son las razones trigonométricas y las identidades trigonométricas, también necesitamos repasar lo que son las fórmulas de suma y resta. Muy bien, vamos a repasar entonces las famosas fórmulas de suma y resta. En el caso 1 tenemos el coseno de alfa más beta. Eso va a ser igual al coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Si se tiene una diferencia entre los ángulos, coseno de alfa menos beta, eso va a ser igual al coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. En el caso de las fórmulas para el seno, tendríamos seno de alfa más beta. Esto va a estar dado entonces por seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. En el caso de una diferencia, en el caso del seno de alfa menos beta, sería igual a seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Bien, entonces después de haber repasado las fórmulas básicas que nos van a servir en el caso de las derivadas de las funciones trigonométricas, ahora procederemos entonces a revisar cuáles son las derivadas de cada una de las funciones trigonométricas.
Veamos entonces cuáles son las derivadas de cada una de las funciones trigonométricas. En este caso son 6 las funciones trigonométricas. Si f de x, o nuestra derivada, nuestra función, perdón, es el seno de x, entonces vamos a obtener como derivada el coseno de x. Ahora bien, si nuestra función es el coseno de x, entonces obtendremos como derivada menos el seno de x. En el caso 3, si nuestra función es la tangente de x, o f de x es igual a la tangente de x, entonces nuestra derivada va a ser la secante cuadrada de x. Si la función es la cosecante de x, entonces vamos a tener como derivada menos la cosecante de x por la cotangente de x. Luego, si nuestra función es la secante de x, o f de x es igual a la secante de x, vamos a obtener entonces como f' la secante de x por la tangente de x. Y por último, si nuestra función es la cotangente de x, tendremos entonces como derivada menos la cosecante cuadrada de x. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, vamos a demostrar, bueno, todas estas derivadas se pueden demostrar mediante límites o mediante identidades trigonométricas, pero por cuestiones de tiempo vamos a demostrar solamente la derivada del seno de x, o sea, cómo es que nos da que el seno de x va a tener como derivada el coseno de x. Y posteriormente pues vamos a demostrar lo que es la derivada de la tangente de x, pero eso ya sería en el caso del ejemplo número 1. Muy bien, vamos a demostrar entonces por qué la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Para ello vamos a retomar nuevamente para hacer la demostración lo que es la definición de límites, que en este caso es la formulita que tenemos acá. Haciendo la sustitución respectiva para la función f, entonces nos quedaría de la siguiente manera. F' de x entonces va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos seno de x dividido h. Muy bien, como podemos observar acá, tengo el seno de lo que es la suma de dos ángulos, y esta fórmula que vimos anteriormente también dice que el seno de alfa más beta es igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces, alfa se convierte en x y beta es el ángulo h en este caso. Muy bien, con tal de hacer la demostración, entonces vamos a utilizar esta formulita que, como dije anteriormente, ya lo describimos anteriormente, y entonces sustituimos, en vez de seno de alfa más beta, vamos a colocar seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, lo cual nos quedaría de esta manera. F' de x entonces va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, entonces colocamos seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h, y luego tendríamos menos seno de x, todo esto dividido dentro de h. Después de la sustitución observamos que el primer término y el tercer término son, o sea, hay un factor común. Entonces agrupamos el primer término con el tercer término, lo cual nos queda de esta manera. F' de x entonces va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h
menos seno de x, luego más coseno de x por seno de h, todo esto dividido dentro de h. Muy bien, observamos que el primer término entonces y el segundo término existe, o sea, hay un factor común entre ellos. Y entonces lo podemos escribir así: f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. El factor común acá entonces es seno de x multiplicado por coseno de h menos 1. Bueno, esta h lo podemos escribir solo para este factor, más, muy bien, este término que tenemos acá lo podemos escribir también de esta manera: coseno de x por seno de h dividido dentro de h. Bien, en este caso observamos que seno de x queda independiente del factor acá que contiene h. Entonces se puede evaluar el límite del coseno de h menos 1 dentro de h separadamente. Lo mismo pasa acá, el coseno de x queda independiente al factor que contiene la h. Entonces también podemos evaluar el límite del seno de h para dividir seno de h para entonces cuando h tiende a 0. Bien, vamos a continuar, solo que necesitamos más espacio, entonces lo vamos a trabajar de este lado. Muy bien, vamos a evaluar entonces el límite de este factor que tenemos acá. Entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 dividido h. Lo mismo hacemos acá, evaluamos el límite del factor que contiene la variable h. Límite cuando h tiende a 0 del seno de h dividido h. Muy bien, vamos a considerar entonces valores muy cercanos a 0 para evaluar el límite. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a tomar un solo valor. Vamos a decir entonces que h va a valer 0.001 y evaluamos el límite entonces para este valor. Recordemos que h tiende a estar muy cerca de 0. Entonces, evaluando el límite, tendríamos coseno de 0.001 menos 1, esto dividido, en este caso por orden tendría que ser así, dividido 0.001. Lo mismo vamos a hacer en esta expresión. Hacemos que h sea igual a 0.01 y entonces tendríamos seno de 0.001 dividido 0.001. Muy bien, entonces hacemos la sustitución. Tenemos que asegurarnos de que nuestra calculadora esté en modo radianes. Si se resuelve entonces esta expresión, nos da acá 0, y si se resuelve la expresión de acá, nos daría 1. Muy bien. Entonces, al tomar estos valores, entonces el límite de este factor lo tenemos acá, 0. Entonces, seno de x por 0 nos daría 0 en este término. Y ya solo nos quedaríamos con esto. Pero entonces evaluamos el límite del seno de h dentro de h, nos da 1 si lo hacemos correctamente. Y entonces nos quedaría coseno de x por 1. Entonces esta sería la derivada entonces, o la demostración del seno de x igual a coseno de x. Bueno, al final de cuentas nos quedaría de esta manera. Nos quedaría entonces seno de x por 0, que es
el límite de esta expresión, más coseno de x por 1, que es el límite del factor que tenemos acá. Y al final de cuentas, nuestro resultado entonces sería coseno de x. Muy bien, es así como demostramos entonces por qué la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Vamos a trabajar algunos ejemplos a continuación. Veamos entonces el ejemplo 1. Se nos pide derivar la función y igual a x cuadrado por seno de x. Entonces, para resolverlo, vamos a tomar la regla del producto, ya que aquí tenemos un producto. Entonces, vamos a combinar lo que estamos trabajando, lo que es derivada de las funciones trigonométricas, con lo que es la regla del producto. Entonces, tomamos x cuadrado como f de x y seno de x como g de x. Los escribimos en este lado, entonces f de x es igual a x cuadrado y g de x va a ser igual al seno de x. Y luego a la par vamos a derivar cada una de las funciones. Entonces f' de x, la derivada de x cuadrado es 2x y g' de x es igual. La derivada del seno de x, como ya vimos anteriormente, es igual al coseno de x. Muy bien, cuando ya tengamos esta parte, procedemos entonces a escribir nuestra fórmula. Y la fórmula para el producto dice que h' de x va a ser igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Haciendo nuestra sustitución entonces con las derivadas que tenemos aquí arriba, tenemos lo siguiente. F de x lo copiamos como tal, x cuadrado, por g' de x, en este caso coseno de x. Luego, más g de x es seno de x, multiplicada por f' de x, en este caso 2x. Simplificando, nos queda, bueno, acá lo dejamos como está, x cuadrado por coseno de x, más, acá solamente movemos el 2x por seno de x, y luego lo estaríamos, bueno, podemos obtener un factor común. En este caso, x es factor común. Nos quedaría entonces h' de x va a ser igual a x por coseno de x más 2 veces el seno de x. Es así entonces como hemos concluido con el ejemplo número 1. Muy bien, en el ejemplo 2 tenemos lo siguiente. Se nos pide a que derivemos la tangente de x, o se nos pide que demostremos que la derivada de la tangente de x va a ser igual a la secante cuadrada de x. Muy bien, como podemos observar, también se nos pide una demostración. En este caso vamos a utilizar lo que es identidades trigonométricas para llegar a la respuesta, que es secante cuadrado de x. Entonces hay una identidad que dice que la tangente de x va a ser igual al seno de x dividido coseno de x. Muy bien, vamos a empezar por ahí entonces. Entonces hay que derivar lo que es el seno de x dividido coseno de x.
como podemos observar acá, tenemos perfectamente un cociente. Entonces vamos a utilizar lo que es la derivada de un cociente, o sea, la regla del cociente. Entonces definimos quién va a ser f de x y quién es g de x. Regularmente el numerador es f de x y el denominador es g de x. Entonces tendríamos que f de x va a ser igual al seno de x y g de x igual al coseno de x. Muy bien, ahora vamos a derivar cada una de las funciones. F' de x entonces es el coseno de x y g' de x es, la derivada del coseno de x es menos el coseno de x, menos el seno de x, perdón. Muy bien, como ya tenemos a esta parte las funciones con sus derivadas, ahora procederemos a usar lo que es la regla del cociente. Y la regla del cociente nos dice, o se establece de la siguiente manera: h' de x va a ser igual a g de x multiplicada por f' de x menos f de x multiplicada por g' de x, luego dividido dentro de g de x elevado al cuadrado. Muy bien, haciendo la sustitución con las funciones y sus derivadas que tenemos acá, nos queda de la siguiente manera. h' de x entonces va a ser igual a g de x, en este caso coseno de x multiplicada por f' de x, acá sería coseno de x también, coseno de x, luego menos f de x es seno de x multiplicada por, acá g' de x es menos seno de x, y a todo esto dividido dentro de g de x al cuadrado, en este caso coseno de x al cuadrado, coseno cuadrado de x. Muy bien. Entonces, simplificando nos queda coseno de x por coseno de x, nos queda coseno cuadrado de x. Luego este menos con este menos se convierte en positivo. Seno de x por seno de x nos resulta seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x. Muy bien. Esta parte, si podemos observar, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x corresponde a una identidad trigonométrica. En este caso es lo que tenemos acá. Bueno, todas estas tres formulitas son identidades. Entonces, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso es igual a 1. Entonces, toda la parte del numerador acá lo vamos a igualar a 1 por esta identidad. Y entonces nos resulta entonces igual a 1 partido coseno cuadrado de x. Muy bien. Recordemos que debemos llegar a secante cuadrado de x. Bien, para eliminar el coseno cuadrado de x en el denominador, usamos nuevamente una identidad trigonométrica. En este caso, la identidad que tenemos acá es secante de x va a ser igual a 1 dividido coseno de x. Y en el caso de esta expresión,
o por propiedades de las igualdades o de las ecuaciones, cualquier ecuación se puede elevar al cuadrado siempre y cuando que se eleve al cuadrado los dos lados. Entonces, esta expresión que tenemos, o esta fórmula secante de x igual a 1 sobre coseno de x, lo podemos elevar al cuadrado, nos resultaría secante cuadrado de x va a ser igual a 1 dividido coseno cuadrado de x. Si podemos darnos cuenta, esta expresión que tenemos acá es exactamente lo mismo que tenemos en este lado. Por lo tanto, escribimos entonces, en vez de esta expresión, lo que es secante cuadrado de x. Y eso sería nuestra respuesta. Y eso quedaría demostrado entonces por qué la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. Aquí hemos concluido entonces con el ejemplo número 2. Vamos a continuar con un tercer ejemplo. Muy bien, en este ejemplo 3 se nos pide derivar la función y igual a secante de x partido 1 más la tangente de x. Como podemos observar, acá hay una división, por lo tanto procederemos a aplicar la regla del cociente. Para ello se define f de x igual a la secante de x y g de x igual a 1 más la tangente de x. F' de x, entonces la derivada de la secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x. En tanto que la derivada de 1 más la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. Recordemos que la derivada de una constante es 0 y por lo tanto la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. Al aplicar entonces la regla del cociente nos queda regla del cociente. La regla del cociente dice que debemos multiplicar g de x por la derivada de f menos f de x por la derivada de g dividido g de x elevado al cuadrado. Muy bien, hacemos la sustitución con las funciones y sus derivadas. Copiamos g de x, en este caso es 1 más la tangente de x, multiplicada por f' de x, en este caso es igual a la secante de x por la tangente de x, menos f de x es secante de x, multiplicada por g' de x, secante cuadrada de x, y todo esto dividido dentro de g de x. En este caso vamos a escribir la función g de x, 1 más la tangente de x al cuadrado. Muy bien, simplificamos. 1 por la secante de x por la tangente de x nos queda secante de x por la tangente de x, y luego más tangente de x por la secante de x por la tangente de x nos queda secante de x por la tangente cuadrada de x, menos secante de x por la secante cuadrada de x nos queda secante cubo de x, y todo esto dividido dentro de 1 más la tangente de x elevado al cuadrado. Vamos a continuar en este lado, y si podemos observar acá tenemos un factor común, secante de x, secante de x y secante de x.
Al extraer el factor común, entonces obtenemos lo siguiente. Acá tendríamos h' de x va a ser igual secante de x multiplicada por secante de x por la tangente de x. Dentro del factor común nos queda tangente de x. Tangente de x. Luego más secante de x por la tangente cuadrada de x dividido el factor común nos queda tangente cuadrado de x. Tangente cuadrado de x. Luego menos secante cubo de x dividido secante de x nos queda secante cuadrado de x. Todo esto dividido dentro de 1 más la tangente de x al cuadrado. Muy bien. Si observamos el segundo término y el tercer término de este paréntesis, se puede trabajar con la identidad que tenemos aquí arriba, solo que hay que hacer un pequeño cambio. Para que nos quede entonces una expresión igual a tangente cuadrado de x menos secante cuadrado de x, debemos utilizar esta identidad y hacer el siguiente despeje. Entonces nos quedaría, acá nos quedaría secante, bueno, en este caso sería, vamos a hacer lo siguiente, la secante lo vamos a pasar en el lado derecho y el más 1 lo trasladamos al lado izquierdo. Y entonces nos quedaría menos 1 igual a la tangente cuadrada de x menos la secante cuadrada de x. Como podemos observar, esta parte del lado derecho es exactamente lo que tenemos acá. Y entonces nos quedará secante de x por la tangente de x. Acá, como esto es igual a esto, entonces nuestro resultado acá es menos 1 dividido 1 más la tangente de x elevado al cuadrado. Muy bien, es así entonces como hemos finalizado con el ejemplo número 3. Muy bien, como último ejemplo se nos plantea el ejemplo 4, que dice encontrar la 27ª derivada del coseno de x. Podemos escribirlo así: encuentre f27 de x, que significa encuentre la 27 derivada de x de la función coseno de x. Entonces, para resolverlo tenemos que empezar a sacar las primeras derivadas y luego buscar un patrón. En este caso, saquemos la primera derivada. La primera derivada entonces del coseno de x, la derivada del coseno de x es menos seno de x. La segunda derivada de x, bueno, la derivada de menos seno de x, acá copiamos menos, la derivada de seno de x es coseno de x, igual entonces a menos coseno de x. Luego saquemos la tercera derivada, la derivada 3 de menos coseno de x, menos, ahora la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Y entonces acá menos por menos nos da seno de x. Muy bien. Como el 3 es un divisor del 27, o el 27 es un múltiplo de la tercera derivada, entonces podemos resumirlo de la siguiente manera, es decir, la derivada 6 entonces de x también va a ser seno de x. La derivada 9 de x también va a ser seno de x. Y hasta llegar hasta la 27, la derivada 27 entonces de x también es seno de x. Muy bien.
Es así entonces como hemos concluido la clase número 12, que se trató sobre derivada de las funciones trigonométricas. Hasta una próxima.